muy bienvenido a mi devocional del día de hoy. Les saludo el pastor José Chea del Ministerio de Visión Nueva. Quiero darle un tremendo saludo a cada uno de los que ya se han suscrito a este canal, pero sí falta mucho, tenemos que llegar a mucho más, tenemos muy poquito todavía, así que le invitamos para que usted se suscriba, póngale ahí aquí debajito de la pantalla, póngale ahí suscribirse e invite también a otros a suscribirse para que pueda crecer y la palabra pueda llegar a muchas personas más. Estábamos viendo entonces lo que es el Salmo número 1. Ayer vimos hasta el versículo 2. Hablamos, ¿cierto?, de lo que es la palabra de Dios en cuanto, digamos, a poder alimentarnos de ella. Hoy vamos a partir del versículo 3. En el versículo 3 su Biblia, abra su Biblia allí en el Salmo número 3, perdón, el Salmo número 1, verso 3, ahí sí. Y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Recordemos que hasta ayer estábamos hablando entonces del hombre dichoso que en su ley meditaba de día y de noche. Y veíamos, ¿cierto?, que el hombre en sí, para poder entender a Dios, para poder conocer a Dios, uno tiene que leer la palabra y tiene que no solamente leer, sino que meditar, que son dos cosas totalmente diferentes. Hablamos, ¿cierto?, de cómo rumiaba la vaca, manteniendo allí, es lo que tenemos que hacer nosotros con la palabra. A veces escuchamos la palabra, leemos la palabra, pero también tenemos que masticarla, tenemos que rumiarla, tenemos que meditar en su palabra, porque allí está el mensaje. Y recordemos que siempre debemos estar antes de leer la palabra, ¿cierto?, decirle al Señor que Él nos dé la dirección de su Espíritu Santo para poder entenderla, porque la única llave para entender la palabra de Dios es a través del Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, porque Él la escribió. Los demás fueron escritores que fueron utilizados, pero Dios a través de su dedo, ¿cierto?, fue escribiendo cada historia de la que aquí aparece. Entonces, dicho esto, nos vamos entonces a lo que es el versículo 3, donde dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí está hablando del hombre feliz. El hombre dice que es como un árbol plantado a la orilla de un río. No es lo mismo plantar un árbol en el desierto o en otro lugar que plantarlo en la orilla de un río, porque allí se asegura la nutriente, ¿cierto?, el alimento para el árbol, se asegura para que crezca sano, frondoso, verdecito. Entonces, aquí la Biblia está haciendo una comparación para expresar abundancia. Cuando habla será como árbol plantado junto a corrientes de agua, se convierte en un árbol frondoso cuando es alimentado por esa agua que corre a través de ese río. Ahora podemos darnos cuenta, lo que está diciendo aquí, que este árbol específicamente será como árbol plantado. No es un árbol que se encontraba allí por casualidad o que le trajo el viento en la semilla, sino que es un árbol que Dios toma y lo planta junto a las corrientes de agua. No es un árbol silvestre que nace allí, sino que es un árbol que Dios escogió, lo toma y lo planta allí en ese lugar. Entonces aquí esta figura se refiere a la persona, generalmente a la persona que ha nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo todavía no ha abierto su corazón al Señor, el Señor le promete, ¿cierto?, que abra su corazón, que le deje entrar a su vida y Él pueda tomar el control de su vida y lo va a tomar como un árbol, lo va a plantar allí en corrientes de agua. ¿Qué dicen las corrientes de agua? Entonces son el alimento espiritual que Dios le comienza a dar a aquellas personas que nacen de nuevo, y por supuesto por toda la vida, para que tengan un buen resultado. Busquemos ahí en Isaías, en el capítulo 61, en el verso 3, dice: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas,
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Dios, como le dije anteriormente, no va a utilizar árboles silvestres, no va a utilizar cualquier árbol, uno que nazca por cualquier lugar. Sus árboles han nacido a través y por medio de Él, por el conocimiento de Él. Entonces esos árboles son tomados y son colocados allí en el jardín de Dios, expuestos a ese río de agua viva que es Jesús mismo. Pero, ¿qué significa correctamente este río de agua viva? Bueno, estos ríos de agua viva representan a la palabra de Dios. No es posible que yo escuche hablar de Dios, yo le pregunte, ¿usted conoce a Dios? Y usted me dice, sí, yo le conozco, pero a ver, tal vez no le conocemos, sino que hemos oído hablar de Él. Pero conocer significa buscarlo en su palabra, porque ahí en su palabra está el carácter de Dios, su plan, su propósito. Y si yo no lo conozco, ¿cierto? No lo conozco a Él. Entonces, el agua de vida, queridos, representa a la palabra de Dios. Ahora sí, alguien puede preguntarnos si esto es que me estoy basando en lo que estoy diciendo. Bueno, vamos a la Biblia entonces, ahí lo veamos, usted mismo búsquelo ahí en Isaías 55, en el verso 10 y verso 11, donde dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la cual la envié. Bueno, Dios quiere decir aquí en su palabra que su palabra descienda como lluvia, que desciende su palabra de los cielos. El hecho de que estemos compartiendo con ustedes en estos momentos esta palabra tiene que producir algún fruto, y ese fruto es porque fue alimentados con la palabra de Dios, y va a dar unos frutos que permanezcan, y hará que estos árboles vayan creciendo y vayan siendo frondosos, y cada día se vayan alimentando de la lluvia, que le provea sustento este río, y también produce una limpieza, y usted puede ser lavado con esa agua por medio de la palabra, porque cada vez que leemos la palabra, dice que la palabra es más viva y cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el alma y parte hasta los tuétanos, dice. O sea, nos revela completamente lo que somos. Por eso que a veces cuando estamos leyendo la Biblia, hágalo siempre con la dirección de Dios, pídele al Señor: Señor, yo quiero aprender a leer. Y el Señor le va a ir hablando su vida de acuerdo a su propia realidad, con la palabra que Él está dando ahí cada vez que usted abre su Biblia. Entonces, veámoslo ahí en el Salmo 104, que dice el Salmo 104, verso 16, dice: se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Bueno, la savia es como el rocío, ¿cierto? Que riega esa plantita, la va mojando con el rocío. Entonces, cuando habla de la savia, es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, esos árboles que Él plantó, están siendo regados por la palabra de Dios. Por eso es importante, hoy usted está escuchando esta palabra, bueno, ya le está agregando un poquito de agua a ese árbol. La idea es que sea agua que corra, ¿cierto? Que corra, agua viva, no agua que se estanque, sino que agua que sea corriente. Por eso que es agua, un río como de agua viva, dice la palabra. Bueno, se nos dice además que este árbol da su fruto. Y generalmente nosotros luchamos para que cada persona que conozca a Cristo pueda entregar su fruto. Pero la palabra del Señor dice aquí que da su fruto en su tiempo. No es el tiempo nuestro, no es el tiempo suyo o el tiempo del plan, sino que el tiempo que Dios nos da a nosotros. Obviamente acá hay una urgencia tremenda de que el mundo conozca y se salve y crea en Jesús, porque hoy miles y miles y miles mueren cada día y van sin conocer a Cristo directo al infierno. Y esa es una realidad, no podemos morir para poder comprobarlo. Así que lo que hacemos es poder
creerle a lo que es la palabra del Señor. Por eso es necesario que prediquemos la palabra. Pero el Señor, Él es el que da su fruto. Por ejemplo, nosotros somos los que estamos hablando de esta palabra, estamos tratando de llegar a usted. El propósito es que esta palabra puede llegar a usted, puede llegar a su corazón. Pero es el Espíritu Santo el que a usted le convence de pecado, el que a usted le alimenta, el que a usted le convence. No somos nosotros, en verdad. Nosotros somos un instrumento en las manos de Dios para poder entregar esta palabra, mas el Espíritu Santo comienza a hablarle a su vida en forma muy personal. Y eso es lo que nosotros tratamos de poder fomentar. No estamos exigiendo que usted rápidamente, no. Aquí usted tiene que creer, y si usted creyó, lo que usted creyó, lo habló a otra persona. Si usted sintió realmente al Señor en su corazón, siente ese fuego, siente ese gozo, siente esa paz, eso es lo que usted debe transmitir a otra persona. Recuerde que cuando llegamos con una palabra de salvación a alguien, estamos salvando un alma del infierno. Y se nos pasa a nuestra cuenta. Así que tenemos que tener en esa parte una buena responsabilidad. Busque al Señor. Es verdad que debemos predicar, como le dije, el Evangelio, ¿cierto? Mientras podamos, pero es el Espíritu Santo, es el que convence de pecado. La palabra de Dios nos dice eso. En la segunda epístola a los Corintios, en capítulo 2, verso 14 al 16, el apóstol Pablo dijo: pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan, y entre los que se pierden, para estos ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Bueno, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Por lo menos yo no soy suficiente para eso. De eso estoy seguro. Y usted y yo estamos llamados a proclamar la palabra de Dios, y el de hablarle a otra persona a Cristo es un asunto del Espíritu. Usted le habla y el Espíritu toca el corazón. Usted llega a un lugar, el Espíritu llega al otro. Pero si mientras no hablemos, el Espíritu no va a actuar. Entonces nosotros simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Presentamos la palabra de Dios, y al hacerlo así, es Dios el que triunfa con su mensaje en la vida de cada una de las personas que está escuchando esta palabra. Entonces, para los que se salvan, entonces seríamos como una fragancia que les da vida, y para los que se pierden, como una fragancia que les lleva a la muerte espiritual. Nuestra responsabilidad es dar a conocer la palabra de Dios, y la suya, estimado oyente, es hacer algo al respecto. Un predicador solía decir en el momento de invitar a la gente a recibir a Cristo: si usted sale de aquí sin ser salvo, será muy lamentable y trágico, porque cuando usted se encuentre ante la presencia de Dios, no podrá decir que no ha oído el Evangelio. Entonces, es necesario que prediquemos el Evangelio, urgente. Hoy no, más que nunca, usted sabe, no tenemos la vida comprada. Estamos viviendo esta pandemia tremenda que no sabe a quién le va a tocar. Hay muchos hijos de Dios cristianos que han sido tocados por este coronavirus. No significa que porque seamos cristianos no vamos a ser tocados. ¿Sí? El Señor nos promete, ¿cierto?, seguridad y paz en todo esto. Pero no significa que nos va a librar de todas cosas. Sí tenemos la esperanza que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y las cosas las tomamos totalmente diferente al resto que no tiene así en su corazón, porque sabemos que Él tiene todo el control y que hay algo que Él quiere enseñarnos a través de aquello. Así que también aprovecho de decirle que oremos mucho por aquellas familias que están sufriendo esta pandemia. Hoy mismo, ¿cierto?, ya habíamos estado orando en la mañana por algunas personas muy cercanas a nosotros, para que el Señor tome el control de esas vidas. Y por supuesto, lo primero, ¿cierto?, que puedan conocer al Señor en su corazón, que eso es lo principal. No nos interesa orar para que sean sanados si se van a perder. Entonces nuestro propósito es que conozcan al Señor, que el Señor ponga un instrumento en donde esté esta persona, cualquiera que sea,
y pueda conocer al Señor. Esa es nuestra oración, querido. Bueno, volviendo al tema, ¿cierto? Cada uno entonces va a ser responsable ante Dios. Dios nos dice que tenemos que comunicar a otros la palabra, como se lo decía, el mensaje de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer y vamos a seguir haciendo, por eso es que buscamos de una de otra manera. Hoy estamos por este medio. No sabemos mañana lo que va a suceder. Satanás tiene planes que es poder acallar la voz de los cristianos. Así que oremos para que el Señor mantenga este medio por mucho tiempo más hasta que mucha gente pueda creer. Bueno, hemos notado también que lo que importante que es importante lo que es el fruto de Dios en su tiempo. Lo bueno, digamos que este arbolito, ¿cierto?, que está ahí plantado junto a corrientes de agua, comienza a nutrirse, a alimentarse de la palabra de Dios, de tal forma que queda frondoso y preparado para dar buenos frutos. Sería caótico que este árbol no tuviera esa corriente de agua, estuviera tal vez en un desierto y se alimentara solamente, digamos, por el rocío de la noche, y podemos imaginarnos el fruto que va a dar. No va a ser un fruto que va a durar, no va a ser un fruto duradero. Pero aquí el que está plantado, el que el Señor toma para plantarlo en el río, a la orilla del río, el Señor está prometiendo, ¿cierto?, dar en su tiempo un buen fruto. Así que esa es parte de poder alimentarnos constantemente de esa corriente, de esa agua que es la palabra de Dios. Ahora aquí también decimos que el árbol está plantado junto al río. Obviamente su hoja nunca se va a colocar amarilla, siempre va a estar verdecita, y esa hojita verdecita es como la hoja de nuestro testimonio, la hoja de nuestro exterior, que está sanito. Ahora ese testimonio debe estar siempre presente, ¿cierto? Los árboles de Dios son como los pinos, siempre verdes, y nunca pierden sus hojas, que son como un testimonio para los demás. Y es una vida, ¿cierto? Una vida que ha crecido en el río de agua viva, que es la palabra de Dios. Además, el hombre dichoso, porque acuérdense que estamos hablando del hombre dichoso, es como un árbol plantado a la orilla de un río, y se dice que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios ha prometido, ¿cierto?, bendiciones materiales a su pueblo en el Antiguo Testamento. Esas bendiciones no necesariamente van a ser para nosotros en el día de hoy. Ahora, hay otro tipo de bendiciones tal vez. Si usted las tiene y el Señor la ha bendecido, agradezca al Señor, ¿cierto?, por lo que Él ha dado, ¿ya? Lo importante es en este caso, tener a Cristo en nuestro corazón. Él es como el número uno, es como la prioridad, es como el preferido, ¿cierto? Como el cero cuando sigue un número. Bueno, aquí tenemos que darle una gran importancia a lo que es Cristo en nuestra vida. La importante es tener a Cristo en nuestro corazón. Él es el número uno de nuestras vidas, el que está primero. Él tiene la prioridad, y cuando ponemos al Señor Jesús en el centro de nuestra vida, estas raíces de este árbol comienzan, ¿cierto?, a ponerse frondosa, a alimentarse, a nutrirse de la palabra de Dios. Así que les invito para que ustedes puedan pensar, no solamente pensar, sino que meditar en esta palabra, y que abran su corazón y puedan compartir también esta palabra con otros, para que el Señor llegue a muchos hogares. Bien, ya nos estamos despidiendo. Quiero invitarles para el día de mañana, para que esté con nosotros. Vamos a seguir con el versículo 4, y para que usted también lo vaya leyendo. Así que muchas gracias por su atención, y nos estamos viendo en el día de mañana. Vamos a tener un momento de oración para poder despedirnos. Señor Jesús, estamos delante de su presencia y queremos dejarle a usted toda esta palabra, queremos dejarle esta reflexión, Padre Santo, para que cada persona que está escuchando abra su corazón y pueda, Señor, alimentarse de ese río de agua, Señor, que corre, Padre amado, y que nosotros somos como los árboles plantados allí, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Señor,
que esta llegue a muchos lugares, a muchos hogares pueda llegar, y que tu palabra corra, como dice, como río de agua viva. Que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús estamos pidiendo todo esto y nos vemos en el día de mañana. Dios los bendiga.